Bien, vamos a trabajar con límites el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de entender qué es un límite, cómo lo vamos a evaluar y cuándo tenemos problemas para evaluarlo, ¿de acuerdo? Ok, empecemos entonces. Límites. Dada una función f de x, ¿de acuerdo? Nosotros a veces requerimos información de ella, ¿sale? Y hablar de requerir información de ella significa tomar un valor, ¿sale? Vamos a decir un valor A dentro de los reales y, y obtener información de la función en ese punto A. Pues simplemente significa evaluar la función. Eso es pedirle información a una función, ¿sale? Pero en ocasiones hacer esta evaluación no es posible, ¿de acuerdo? Entonces, si pedirle información a la función sobre cuánto vale en un cierto punto no es posible, lo que se hace es este A dentro de los números reales, pues tiene un montón de vecinos, ¿de acuerdo? Todos estos son sus vecinos, ¿vale? Entonces, si por algún motivo no puedes preguntar a la función en A, pues le preguntas a sus vecinos. Esa es la idea de los límites. La idea es que uno le pregunta a todos sus vecinos, ¿sale? O en realidad le preguntas a una sucesión. Creo que esto es con doble S. No, creo que quedó mal. Bueno, tú le preguntas a una sucesión de valores, ¿sale? A n que converge a, ¿de acuerdo? Tú vas evaluando la función en estos a n y ves hacia qué valor converge, ¿de acuerdo? Si esto converge, ¿sale? Este valor donde converge se le llama límite, ¿de acuerdo? De la función en A, o cuando a(n) tiende a A. Esa es la idea. Si uno lo expresa así, ¿de acuerdo? Suena como medio rebuscado, ¿sale? En realidad lo que trata de decir es, oye, tú tienes una función, ¿de acuerdo? ¿Sale? Aquí en el punto A, la función toma este valor, ¿sale? Si tú no le puedes preguntar a este punto, le preguntas a los que están alrededor. Supongamos que por algún motivo, ¿sale? La función no tuviera este valor, ¿de acuerdo? Los valores alrededor, ¿qué te dicen? ¿Hacia qué valor se acerca? ¿Vale? Es decir, la función no tiene sentido en A por algún motivo. En este caso sí lo tiene, ¿de acuerdo? Pero si no tuviera sentido por algún motivo, ¿cuál sería ese valor? Esa es la idea de trabajar con límites. La realidad es que casi siempre las funciones tienen sentido, ¿sale? En el valor en el que estamos buscando un límite. Por ejemplo, digamos que tenemos la función f de x igual a 5x cuadrada más 3, ¿sale? Y tenemos que calcular, por algún motivo quisiéramos calcular f en 0, pero sin preguntarle al 0. Entonces esto sería calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. Esto sería equivalente a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la regla de correspondencia, 5x cuadrada más 3.
Bueno, lo que tendríamos que hacer sería preguntarle a valores que estén cercanos al 0. ¿Sale? Por ejemplo, un valor que esté cercano al 0. Díganme un número. 0.01. 0.01. Sale, 0 compro. ¿Cuánto es esta función evaluada en 0.01? Es decir, esta expresión evaluada en 0.01. ¿Tiene su calculadora a la mano? Si no, yo voy sacando la mía también. Por aquí yo debo tener una calculadora. Ahí va, ahí va. Ya tenemos calculadora. Ay, yo perdí mi calculadora. Me dio 3.0005. 3.00005. Solo 3.305. Nada más un 5. Sí. Ok. Otro valor que esté más cercano al 0 que este. Cero punto cero cero uno. Perfecto. ¿Cuánto les da? Es que 5 por dado 3.000005. 0.5. Perfecto. Otro valor que esté todavía más cercano. Sí, dígame. Voy a suponer que dijo otros dos ceros y un 1. ¿De acuerdo? Ah, sí, no prendí el micrófono, perdón. Ok. Entonces 0.00001. Entonces 0.00001 igual. Ahí está. Ahora le doy igual. Oh, Dios, ¿cuántos ceros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un 1. Ok. Aquí. Conforme los valores de x se van acercando al 0, estos valores hacia dónde se van acercando. El 3. Al 3, perfecto. Imaginen esto. Supongamos que el 0 salió de casa. ¿Vale? Y tú necesitas saber cuánto vale la función en 0, pero no está en casa. Entonces vas y les preguntas a los vecinos, oye, ¿tú cuánto vales? Al 0.01. Dice, pues yo valgo 3.005. Y le vas con el de al lado, oye, ¿tú cuánto vales? 0.001. ¿Cuánto vales? Pues yo valgo 3.000005. Y le preguntas a otro, oye, tú 0.00001, ¿cuánto vales? Pues valgo 3.00000000. Y debe de ser un 0.5, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le preguntas a los que están al lado, estás viendo que cada vez se acercan más al 3. Bueno, esta función no tiene problemas en ser evaluada en 0.
Entonces, como tiene problemas en ser evaluado en cero, cuando el cero regresa a casa, pues tú vienes y le preguntas, oye, ¿cuánto vale esa en cero? Ah, pues amablemente te dice, yo soy 5 por ser al cuadrado más 3 y esto es 3. Es decir, y esto es parte importante, si una función no tiene problemas de evaluación en A, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es f de A. ¿De acuerdo? Significa que si tú quieres calcular el límite, pues intente evaluando directamente. Si eso te da un valor, ya lo armaste. Es eso, porque no tiene problemas de evaluación. ¿De acuerdo? Límite cuando x tiende a 4 de 5x cuadrada más 3. Ese lo acabamos de hacer, ¿verdad? Pongamos otra. 2e a la x más 1, por decir algo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos si la función tiene problemas de evaluación o no? Para eso aprendimos, ¿sale? El dominio de las funciones. Tenemos esta función 2e a la x más 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Lo que Todos nos, los números reales, ¿no? todos los números reales porque no tiene divisiones, no tiene logaritmos, no tiene raíces pares y no tiene funciones trigonométricas con cocientes. Entonces, todos los números reales. Significa que esta expresión sí la puedo sustituir en 4. Entonces, no tengo ningún problema. Esto es 2e a la 4 más 1. Porque como no tiene problemas de evaluación en A, es particular, no tiene problemas de evaluación en 4, pues simplemente sustituyo y agarro mi calculadora y digo, ah, pues esto es 2 por shift exponencial a la 4 más 1. Y eso ya nos dice que esto es 110.1630001. ¿Ya? Eso es todo. ¿Quieren calcular un límite? Evalúen. Si la función no tiene problemas de dominio, no pueden evaluar de manera directa. Y ya. El problema es que a veces sí hay problemas de dominio. Entonces hay que tener mucho cuidado. A ver. Vamos a pensar en un límite donde sí tengamos problemas de dominio, pero que sea obvio el resultado. ¿De acuerdo? A ver, hasta aquí queda claro que nuestro primer intento, siempre que tratemos de calcular un límite, va a ser evaluar. ¿Estamos? Eso es lo que tratamos de decir aquí. Nos ponen enfrente un límite. ¿Vale? Nos dicen hacia dónde tiende, evaluamos directamente. ¿Estamos? Ok. Sí. Bien. Supongamos que tenemos esta función f de x igual a x entre x. Qué divertida función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Esta función es una división, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que evitar donde lo de abajo sea 0. 0.
Entonces, cuando lo de abajo es 0. Así, pues cuando x vale 0. Vale, sí. Ajá. Perfecto, eso es. Qué bueno. Eso me parece excelente. Ok, entonces, pues ese es el valor que debemos de quitar. Son todos los reales menos el 0. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, evaluemos tracemos o creemos la gráfica de esta función. ¿De acuerdo? Sale. Y vamos a trazar algunos valores. Díganme un número que no sea 0, obviamente. Dos. Ok, 2 entre 2, ¿cuánto es? Uno. Sí, entonces, 1. perfecto. Entonces, en 2 la función vale 1. Sale. Díganme otro número. 5. 5, perfecto. 5 entre 5, 1. ¿Sale? Díganme otro número. -1. Menos 1, perfecto. Menos 1 entre menos 1, esto es 1. ¿Vale? De hecho, si ya lo observaron, pues esta función siempre vale 1. Es decir, porque estamos dividiendo a un número entre sí mismo, entonces esto siempre vale 1. Pero no puede ser evaluada en el 1. Perdón, no puede ser evaluada en 0 porque no está en el dominio. De hecho, el problema de los límites, cuando nos piden calcular algo, es particular notar que generalmente nos piden calcular límites cuando ese valor no está en el dominio. ¿Sale? Como este valor no está en el dominio, no tiene sentido evaluar la función ahí. Sin embargo, todos los vecinos tienen valores, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 0 de esta función? El límite cuando x tiende a 0 de x entre x. Ay, que fue, me quedó la x arriba. Ok. Ahí, x entre x. Sería un límite indefinido. La idea, ¿sale? Es que tú le preguntas a los vecinos para que te digan el valor que debería de estar ahí. ¿De acuerdo? Es decir, todos los vecinos antes del 0 te van a decir que es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y todos los de acá también te van a decir, no, pues nuestro valor es 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, este valor no está. Pero si estuviera, ¿cuál debería de ser? ¿Sí me explico? A ver, comparémoslo con el de arriba, con este. Cuando le preguntamos a los vecinos, nos decían, mira, pues yo voy tomando valores muy cercanos al 3 y cada vez, entre más cerca vivimos, más nos acercamos al 3. Entonces, el valor de la función en 0, bueno, el límite, cuando x tiende a 0 de la función, pues debería de ser 3 porque es al valor al que todos nosotros nos acercamos. Y entonces es cuando fuimos con la función, cuando regresó de casa. Dijo, ah, sí, en efecto, los vecinos tenían razón, yo valgo 3. ¿Verdad? Eso es más o menos lo que estamos haciendo con este límite. Aquí podríamos hacerlo porque podríamos evaluar directamente. Aquí no vive nadie en casa. No está ese valor.
Sin embargo, todos los vecinos dicen que valen 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? No está este valor en casa. Pero si estuviera, ¿cuál sería? Entonces sería uno que esté muy, muy cercano de él. Como 0.00. No, eso es X, ¿de acuerdo? ¿Cuánto debería de valer f en 0 si existiera? 1. Ya que todos sus vecinos valen 1. ¿De acuerdo? Esto sería 1. ¿Por qué? Porque todos los valores alrededor, aquí nos pusimos valores muy alejados. Pero igual, si pusiéramos 0.1, nos daría 1. Y si pusiéramos 0.0001, nos da 1. Y si pusiéramos 0.00000001, pues al dividirlo entre sí mismo nos da 1. Todos los valores alrededor nos dicen que vale 1 siempre. F de 0 no existe porque no está en el dominio. Pero si existiera sería 1. ¿De acuerdo? Porque ese es el valor que falta aquí para rellenar este hueco. ¿Me explico? La investigación de los límites es buscar qué valor hace falta para rellenar ese hueco, porque tenemos conocimientos de todos los demás, menos de esos huecos. Y eso es lo que busca el límite. ¿De acuerdo? Rellenar esos pequeños huecos siempre que sea posible. Cuando nosotros calculamos los límites, eso es lo que hacemos. Ahora, pues investigarlo por evaluación es medio complicado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Para calcular los límites, ¿vale? Como lo han hecho, supongo que en preparatoria, hacían un montón de álgebra bien extraña, ¿sale? Para llegar a algo que pudieran evaluar. Y eso es por lo siguiente. Existe un teorema es un resultado en matemáticas, ¿de acuerdo? Que dice que si f y g, que si f es igual a g eh, en el intervalo, en un intervalo que contiene al valor a, ¿sale? Si son iguales para todos los valores, con excepción de a, con excepción, creo que lo correcto sería escribir aquí un tal vez, con excepción de tal vez a, si límite cuando x tiende a de g de x existe, entonces límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x. Y escribirlo así suena rebuscado, ¿de acuerdo? Insisto, suena raro. Lo que te está tratando de decir es que si tú encuentras una función que sea igual a la de que tú quieres calcularle el límite, pero a la cual sea más fácil calcularle el límite, pues ya la armaste porque se la calculas a esta y es el mismo que esta. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos? Regresemos al caso anterior.
Nosotros tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x, donde f de x es x entre x. Bueno, x entre x, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, si yo propongo la función g de x igual a 1, f y g son iguales. F de x es igual a g de x, ¿sale? Para todo x en los reales con x diferente de 0. Porque en 0 f no está definida, pero g sí. G vale 1. Ahora, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 de g de x? Es decir, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 de 1? Pues eso siempre vale 1. Este límite es 1. Y como estas dos cosas son iguales, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de g de x. Y esto es 1. ¿Qué está sucediendo en realidad? ¿Sale? Lo que nosotros estamos diciendo es que el límite cuando x tiende a 0 de x entre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1. ¿De acuerdo? Y esto es 1. Lo que hicimos fue algo que ustedes hacían alegremente en cálculo, que decían, pues es que x entre x te da 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por lo tanto, pues después evaluabas esto. Lo que hacíamos era transformar esta función, ¿sale? En una nueva función a la cual sí podíamos evaluar, ¿de acuerdo? Porque en realidad lo que estamos haciendo es, desde el principio, hacer esto. Evaluar funciones. Cuando no podemos calcular un límite, transformamos la función de manera algebraica en una nueva que sea equivalente en todos los valores, salvo quizás en el punto donde estamos interesados a calcular el límite. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos por este teorema. Lo que estamos haciendo es transformar la función en una nueva. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a estar trabajando. Por eso es que nosotros le vamos a aventar un montón de álgebra a las funciones, porque lo que hacemos con esa álgebra es transformarlas, ¿vale?, en funciones nuevas que sean equivalentes para poder evaluar en esas funciones equivalentes. ¿De acuerdo? Esa es la historia del cómo se calculan límites. Es decir, ¿cómo calculamos un límite? Evaluamos directamente. Si nos da un numerito, ya la armamos. Si no nos da un numerito, vamos a hacer la transformación de la función en una equivalente para ver si en esa función equivalente puedo calcular el límite. Si puedo calcular el límite, entonces es equivalente al de mi función original. ¿De acuerdo? De eso se va a tratar todo esto. ¿Más o menos? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Vamos a dejarla hasta aquí y en la próxima sesión hacemos muchos ejemplos de cómo calcular límites.